Las enormes naves alienígenas salieron del hiperespacio como estrellas fugaces. 200 naves, cada una del tamaño de una ciudad, formaron una línea perfecta sobre la Tierra. Sus cascos relucían con tonos plateados y azules bajo la luz del sol. Dentro de la nave más grande, el almirante Sexatara observaba el planeta azul a través de la pantalla de visualización y se sintió decepcionado. ¿Esto es todo?, le preguntó a su segunda al mando. ¿Esta es la famosa Tierra? La comandante Beltar revisó las lecturas de su escáner una vez más. Sí, almirante. No hay escudos de energía alrededor del planeta, ni armas orbitales, ni estaciones espaciales. Su tecnología más avanzada parecen ser cohetes simples que apenas pueden salir de su atmósfera. El almirante Sexatara se rió. El sonido brotó de su garganta como un tintineo cristalino. Su pueblo, el dominio cristalino, llevaba 1000 años conquistando mundos. La Tierra parecía que sería la victoria más fácil hasta la fecha. ¿Cuántos seres viven ahí abajo?, preguntó. Unos 8.000 millones, almirante. Se hacen llamar humanos. Parecen vivir principalmente en tierra firme, aunque tienen botes primitivos en sus aguas. El almirante asintió. 8.000 millones era un buen número. Eso significaba muchos trabajadores para las colonias mineras. Los humanos parecían lo suficientemente fuertes como para cavar en los campos de asteroides. Su planeta también tenía buenos recursos. Agua, metales y bosques se podían ser cosechados. Abre un canal de comunicación con su planeta, ordenó el almirante Sexatara. Terminemos con esto rápidamente. El oficial de comunicaciones presionó varios botones. Canal abierto, almirante. El almirante Sexatara enderezó su alto cuerpo cristalino y habló con su voz más imponente. Humanos de la Tierra, soy el almirante Sexatara de la hegemonía galáctica. Su planeta está ahora bajo nuestro control. Tienen una hora para rendirse por completo. Cualquier resistencia resultará en la destrucción de sus ciudades principales. Esta es su única advertencia. El puente quedó en silencio. Todos esperaban la respuesta habitual. Miedo, pánico, súplicas desesperadas de clemencia. Así era siempre con las especies primitivas. En su lugar, una voz femenina y tranquila respondió. Habla la doctora. Sarah Chen, directora de la Iniciativa de Defensa Terrestre. Almirante, usted y su flota tienen exactamente 3 horas para abandonar nuestro sistema solar. Esta es su única advertencia. El puente alienígena estalló en lo que sonó como una risa musical. Al almirante Sexatara le hizo tanta gracia que tuvo que sentarse. ¿Acaba de amenazarnos? La comandante Beltar se reía tan fuerte que su cuerpo de cristal resplandecía. Almirante, ¿deberíamos transmitir esto? A toda la galaxia le parecería divertidísimo. Sí, hazlo, dijo el almirante Sexatara, secándose las lágrimas de sus ojos multifacéticos. Envía esta conversación a todos los mundos de la hegemonía. Todo el mundo necesita oír esto. En cuestión de minutos, el intercambio se estaba reproduciendo en pantallas a través de 12 sistemas estelares diferentes. Miles de millones de ciudadanos alienígenas vieron cómo los primitivos humanos amenazaban a la poderosa hegemonía galáctica. Las redes sociales explotaron con chistes y memes. Los humanos se hicieron famosos al instante en toda la galaxia como la especie más estúpidamente valiente que nadie había encontrado jamás. En el puente de la nave insignia, el almirante Sexatara todavía se reía entre dientes. Doctora, Chen, déjeme explicarle algo. Tenemos 200 naves de guerra sobre su planeta. Cada una lleva suficiente potencia de fuego para destruir sus ciudades más grandes. Hemos conquistado 47 mundos. Nunca hemos sido derrotados. Ahora le preguntaré de nuevo. ¿Se rinden? La voz de la doctora. Chen regresó, tan tranquila como antes. Almirante, déjeme explicarle algo a usted. Tiene 3 horas. Le sugiero que las use sabiamente. Las risas en el puente se apagaron. El almirante Sexatara sintió un pequeño destello de molestia. Estos humanos eran más tercos que la mayoría. Muy bien. Si insisten en una demostración, se volvió hacia su oficial de armamento. Apunta a su océano más grande. Dispara un rayo destructor. Vamos a mostrarles lo que les pasa a los mundos que no cooperan. El oficial de armamento dudó. Almirante, ¿está seguro? Un rayo destructor en un océano podría causar olas masivas. Podría matar a millones de ellos. Ese es el punto, dijo fríamente el almirante Sexatara. Necesitan entender cuál es su lugar. El rayo destructor se cargó con un agudo zumbido.
La enorme arma en la parte inferior de la nave insignia comenzó a brillar al rojo vivo. Las lecturas de energía se dispararon en todos los monitores. «Disparando ahora», anunció el oficial de armamento. Un haz de energía pura se lanzó desde la nave. Era lo suficientemente brillante como para ser visto desde el espacio, lo suficientemente caliente como para vaporizar cualquier cosa que tocara. El rayo golpeó el Océano Pacífico con la fuerza de 100 bombas nucleares. Y entonces, algo imposible sucedió. El rayo simplemente desapareció. No fue absorbido, ni desviado, ni dispersado. Golpeó el agua y se desvaneció por completo, como si nunca hubiera existido. El almirante Sexatara miró fijamente sus pantallas. «¿Qué acaba de pasar?» No lo sé, almirante», tartamudeó el oficial de armamento. El rayo se disparó correctamente. Todos los sistemas muestran un funcionamiento normal, pero no hay explosión, ni rastro de energía, nada. «Dispara de nuevo», ordenó el almirante Sexatara. A máxima potencia esta vez. El segundo rayo fue el doble de fuerte que el primero. Iluminó la mitad del Océano Pacífico cuando golpeó el agua de nuevo. Y de nuevo, simplemente se desvaneció sin dejar rastro. La comandante Beltar revisaba frenéticamente sus instrumentos. «Almirante, esto es imposible. Nuestras armas no dejan de funcionar así como así. No hay nada en este planeta que deba ser capaz de absorber tanta energía». La voz de la doctora Chen volvió a sonar por el sistema de comunicación. «Almirante, ahora le quedan 2 horas y 57 minutos. Le recomiendo que empiece a mover sus naves a una distancia segura». «¿Una distancia segura de qué?», gritó el almirante Sexatara. «Primitivos. No tienen armas que puedan amenazarnos». «Quizás», respondió la doctora Chen. «Pero podría hacerse una pregunta, almirante. Si nuestro planeta es tan primitivo, ¿cómo acabamos de hacer que sus armas más poderosas sean completamente inútiles?» El puente se quedó en silencio. El almirante Sexatara miró a sus oficiales. Por primera vez en su larga carrera militar, vio incertidumbre en sus ojos. «Señor», dijo en voz baja el operador del escáner, «estoy detectando unos patrones de energía extraños desde el océano donde disparamos. Es casi como si algo ahí abajo estuviera absorbiendo activamente nuestras armas». El almirante Sexatara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo de cristal. Miró hacia los océanos azules de la Tierra, que de repente ya no parecían tan pacíficos. «Doctora Chen», dijo con cuidado, «¿qué son ustedes exactamente?». Su respuesta fue suave, pero se transmitió con claridad a través del canal de comunicación. «Almirante, está a punto de averiguarlo. Quedan 2 horas y 55 minutos. La flota alienígena permanecía suspendida en el espacio sobre la Tierra. Y por primera vez desde que habían llegado, el almirante Sexatara comenzó a preguntarse si tal vez, solo tal vez, habían cometido un terrible error. El almirante Sexatara ordenó a su flota que se dispersara y se preparara para un ataque total. 200 naves de guerra alienígenas se movieron a formación de batalla sobre la Tierra. Cada capitán estaba listo para disparar todo lo que tenían contra el terco planeta de abajo. «Todas las naves reportan». «Listas, almirante», anunció la comandante Beltar. «Podemos cristalizar este planeta entero en 10 minutos». Pero el almirante Sexatara miraba sus pantallas con creciente preocupación. Algo andaba mal con el Océano Pacífico. El agua se movía de maneras que no tenían sentido. «Operador de escáner, ¿qué lecturas tienes de ese océano?», exigió. El joven oficial en la estación de escáner parecía confundido. «Señor, el agua parece estar drenándose, pero no de forma natural. Se mueve en espirales perfectas, como si estuviera siendo controlada». A través de la pantalla de visualización, el almirante Sexatara observó con asombro cómo el Océano Pacífico comenzaba a vaciarse. El agua no salpicaba ni se estrellaba. En cambio, se movían patrones suaves e imposibles. Se formaron remolinos masivos, pero giraban con demasiada perfección. El agua fluía en direcciones que ignoraban la gravedad y la física. «Esto no es natural», susurró la comandante Beltar. «El agua no se comporta así». En minutos, miles de millones de galones de agua de mar habían desaparecido. ¿Dónde había estado el Océano Pacífico? Estructuras masivas se levantaban de lo que debería haber sido el fondo del océano. Pero no eran ruinas antiguas ni formaciones naturales. Eran construcciones de metal y cristal relucientes que hacían pequeñas a las naves alienígenas más grandes. Torres que se extendían hacia el espacio, plataformas del tamaño de ciudades enteras. Y debajo de ellas,
El almirante Sexatara pudo ver que el propio lecho marino era artificial. Esas no son formaciones naturales, dijo el operador del escáner con voz temblorosa. Señor, esas son bahías de acoplamiento. Bahías de acoplamiento masivas que van más profundo de lo que nuestros escáneres pueden alcanzar. Como si respondieran a sus palabras, naves comenzaron a emerger de las profundidades ocultas. No eran pequeñas embarcaciones ni cohetes primitivos, sino naves de guerra que hacían que la flota de la hegemonía pareciera de juguete. Cada una era 3 veces más grande que la nave insignia del almirante Sexatara. Sus cascos estaban hechos de un material oscuro que parecía curvar la luz a su alrededor. ¿Cuántas naves están subiendo?, preguntó el almirante Sexatara. Su voz apenas un susurro. El operador del escáner trabajaba frenéticamente en sus controles. Señor, estoy leyendo. Esto no puede ser correcto. Mis escáneres muestran miles. No, decenas de miles. Espere, su rostro se puso pálido. Almirante, mis lecturas muestran más de 1 millón de naves saliendo de esas bahías. El puente alienígena se quedó en completo silencio. A través de la pantalla de visualización, podían ver la flota humana emergiendo como una marea oscura. Las naves se movían con una coordinación perfecta, formando patrones que eran hermosos y aterradores al mismo tiempo. La voz de la doctora Chen volvió a sonar por el sistema de comunicación. Almirante, parece confundido. Quizás deberíamos aclarar un malentendido sobre la historia humana. Las naves humanas continuaron ascendiendo. El almirante Sexatara se dio cuenta de que cada una no solo era más grande que sus naves, sino también más avanzada. Sus cascos no mostraban costuras ni uniones. Se movían sin motores visibles, y eran tantas que bloqueaban la luz del sol sobre la mitad del Pacífico. Verá, almirante, continuó la doctora Chen, su inteligencia sobre la Tierra era incorrecta. Los humanos no evolucionaron en la superficie de este planeta. Evolucionamos en sus océanos. Lo que ven en tierra, nuestras ciudades, nuestras granjas, nuestra tecnología primitiva, ahí es solo donde guardamos a nuestras mascotas y cultivamos nuestra comida. Más naves seguían subiendo. El lecho oceánico se reveló como capa tras capa de construcción oculta. Bahías de acoplamiento que descendían por kilómetros, instalaciones de fabricación del tamaño de montañas, ciudades que habían estado ocultas bajo las olas durante quién sabe cuánto tiempo. La superficie de la Tierra es como un jardín para nosotros, explicó la doctora Chen. Un lugar agradable para relajarse y cultivar cosas. Nuestra verdadera civilización siempre ha estado en las aguas profundas. El almirante Sexatara observó cómo su poderosa flota era rodeada por naves que lo superaban en número 5.000 a 1. Las naves humanas no formaban crudas líneas de batalla como la mayoría de las fuerzas militares. En cambio, crearon una esfera perfecta alrededor de la flota alienígena. Cada nave estaba posicionada con una precisión matemática. Comandante, dijo en voz baja, ¿cómo es esto posible? Nuestros exploradores inspeccionaron este sistema. Teníamos informes detallados. La comandante Beltar estudiaba sus propias lecturas. Almirante, creo que solo vimos lo que ellos querían que viéramos. Estas estructuras oceánicas, algunos de mis escaneos profundos sugieren que han estado aquí durante miles de años. La flota humana terminó de ascender de las profundidades. Cada nave era elegante y oscura, con curvas suaves que parecían más cultivadas que construidas. Se movían sin hacer ningún sonido, incluso en el espacio, y todas portaban armas que el almirante Sexatara no podía identificar. Doctora Chen dijo, tratando de mantener la voz firme. ¿Cuánto tiempo llevan observándonos? Su risa fue suave pero escalofriante. Almirante, hemos estado observando su especie desde que desarrollaron el vuelo espacial por primera vez. Hemos estado observando a todas las especies de esta galaxia. Hemos estado decidiendo cuáles merecen seguir existiendo. El almirante Sexatara sintió que su cuerpo de cristal se helaba. ¿Qué quiere decir con decidiendo? La hegemonía galáctica ha conquistado 47 mundos, ¿correcto?, preguntó la doctora Chen. Dígame, almirante, ¿qué pasó con todas esas especies que derrotaron? ¿A dónde fueron? El almirante Sexatara lo pensó. La mayoría de las especies conquistadas eran esclavizadas o reubicadas en colonias de trabajo, pero algunas simplemente habían desaparecido. Su gente siempre había asumido que se habían extinguido por enfermedades o desesperación. Ustedes los evacuaron, susurró. Ustedes los salvaron. A algunos de ellos, confirmó la doctora Chen, a los que valía la pena salvar.
los que mostraban potencial de crecimiento. Los reubicamos en mundos mejores, lejos de su alcance. A los que eran tan crueles como ustedes, bueno, ellos aprendieron que la galaxia tiene límites para su paciencia. El millón de naves humanas flotaba en el espacio como una nube oscura. El almirante Sexatara se dio cuenta de que cada una era probablemente más poderosa que toda su flota combinada. Peor aún, comenzaba a comprender que la humanidad había estado manipulando los eventos galácticos durante siglos. ¿Cuántos mundos controlan? Preguntó. Todos los mundos con cuerpos de agua significativos, respondió la doctora. Chen, sembramos los océanos y lagos de 10.000 planetas durante los últimos 3 milenios. Hemos estado construyendo, observando y preparándonos. El almirante Sexatara miró su flota de 200 naves, rodeada por 1.000.000 de naves de una civilización que se había estado escondiendo a plena vista. Su orgullosa hegemonía, que se había creído dueña de la galaxia, era solo un pequeño jugador en un juego que ni siquiera sabían que existía. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. La voz de la doctora. Chen tenía una nota de finalidad. Ahora, almirante, su especie y todas las demás en su hegemonía se enfrentan al juicio. Los hemos estado observando durante mucho tiempo. Hemos visto cómo tratan a las especies más débiles. Hemos visto su crueldad, su codicia, sus guerras interminables. Las naves humanas comenzaron a moverse, no hacia la flota alienígena, sino alejándose de la Tierra. El almirante Sexatara se dio cuenta de que se dirigían hacia cada sistema habitado de la galaxia. El tiempo de observar ha terminado, dijo la doctora. Chen, el tiempo del juicio ha comenzado. Las noticias de las revelaciones de la Tierra se extendieron por la galaxia más rápido que cualquier mensaje en la historia registrada. En 12 mundos natales diferentes, se convocaron reuniones de emergencia. Los líderes militares que se habían estado riendo de los primitivos humanos apenas unas horas antes ahora miraban sus pantallas con absoluto terror. En Cristalia, el mundo capital del dominio cristalino, el alto comandante Sarul observaba las transmisiones con creciente horror. Las imágenes mostraban los océanos de la Tierra drenándose para revelar ciudades y astilleros masivos. La flota humana que emergía de las profundidades era más grande que todas las fuerzas militares de la galaxia conocida combinadas. ¿Cómo falló nuestra inteligencia tan estrepitosamente?, exigió Sarul a su consejo de guerra. Tuvimos naves espía observando la Tierra durante 50 años. ¿Cómo no vieron una flota de 1.000.000 de naves? El general Quexar, jefe de inteligencia, temblaba tanto que su cuerpo de cristal emitía sonidos musicales. Señor, creo que no es que no la viéramos. Creo que nos hicieron ver exactamente lo que querían que viéramos. Cada escaneo, cada informe, cada observación, ellos lo controlaron todo. Mientras tanto, el almirante Sexatara se encontraba con su flota completamente rodeada por las naves humanas. Las naves alienígenas no podían moverse en ninguna dirección sin chocar con una nave de guerra humana. Pero los humanos no estaban atacando. Solo esperaban, flotando en un silencio perfecto. El silencio era peor que cualquier arma. Almirante, susurró la comandante Beltar. ¿Deberíamos intentar romper su formación? El almirante Sexatara miró la pantalla táctica. Sus 200 naves estaban rodeadas por una esfera de naves humanas que se extendía más allá del alcance de sus sensores. Cada una de sus naves era superada en número por miles a uno. No, dijo en voz baja. No creo que quieran destruirnos. Si quisieran, ya estaríamos muertos. En el planeta Toros, mundo natal de la colmena insectoide, la reina Cisara estaba teniendo una reunión de emergencia con sus mentes militares. Los seres con aspecto de insectos zumbaban nerviosamente mientras veían los informes de toda la galaxia. Los humanos han estado entre nosotros durante miles de años, dijo la reina con su voz chasqueante. Cada mundo acuático que pensábamos que estaba deshabitado. Cada planeta oceánico que descartamos como inútil. Todos nos estaban observando. Mi reina, zumbó frenéticamente el general Tixor. Si nos han estado observando tanto tiempo, lo saben todo. Nuestros planes militares, nuestras debilidades, nuestras armas secretas. Saben qué mundos hemos conquistado y cómo tratamos a nuestros esclavos. La reina Cisara sintió un escalofrío recorrer su exoesqueleto. La colmena insectoide había esclavizado a 17 especies diferentes en los últimos 500 años. Si los humanos habían estado observando y juzgando. La voz de la doctora. Chen resonó de repente en todos los sistemas de comunicación de la galaxia. Cada nave,
Cada planeta, cada estación espacial recibió su mensaje simultáneamente. Ciudadanos de la galaxia, comenzó, su voz tranquila y clara. Durante los últimos 3.000 años, la humanidad ha estado observando el desarrollo de sus civilizaciones. Hemos observado sus guerras, sus conquistas y su trato a las especies más débiles. Hemos estado decidiendo si sus razas merecen seguir existiendo. En 100 mundos diferentes, miles de millones de seres dejaron lo que estaban haciendo para escuchar. En los mercados de Vidian Prime, comerciantes de 4 brazos se quedaron helados de miedo. En los jardines de cristal de Nueva Cristalia, los artistas dejaron caer sus herramientas. En las ciudades colmena de toros, enjambres enteros guardaron silencio. Algunas de sus especies han mostrado ser prometedoras, continuó la doctora. Chen. Han creado arte, música y filosofía. Han mostrado amabilidad con su propia gente y ocasionalmente con otros. Estas cualidades nos dan esperanza. Pero otros entre ustedes han elegido el camino de la crueldad. Han esclavizado mundos enteros. Han destruido civilizaciones por deporte. Han convertido la conquista en un juego y el sufrimiento en entretenimiento. En el mundo capital de la Confederación Metálica, el presidente Sandar llamaba frenéticamente a sesiones de emergencia. Su gente era conocida por su tecnología avanzada, pero también por su completa falta de empatía. Habían aniquilado a 6 especies diferentes solo para probar nuevas armas. Señor, susurró su asesor, si los humanos nos han estado observando, saben de las pruebas de extinción. Saben de los mundos de placer, donde cazamos seres sintientes por diversión. El rostro metálico del presidente Sandar no mostraba emoción, pero por dentro estaba calculando probabilidades. Si la humanidad tenía una flota de 1 millón de naves escondidas solo en la Tierra, ¿cuántas naves tenían escondidas por toda la galaxia? La voz de la doctora Chen continuó transmitiendo. Cada civilización extinta que creían haber destruido. Cada especie que desapareció misteriosamente de sus mundos natales. Muchas de ellas fueron evacuadas por nuestras fuerzas y reubicadas en sistemas protegidos, lejos de su alcance. En Cristalia, el alto comandante Sarul sintió que toda su visión del mundo se derrumbaba. Los olvidados, las 17 especies que desaparecieron en los últimos 5 siglos. Siempre asumimos que murieron de enfermedades o desesperación después de que los conquistamos. Los humanos los salvaron, se dio cuenta General Quexar. Han estado llevando a cabo un programa de evacuación secreto durante milenios. La transmisión continuó. Pero ahora el tiempo de esconderse ha terminado. Hemos observado suficiente. Hemos juzgado suficiente. Hoy, cada especie miembro de la hegemonía galáctica enfrentará las consecuencias de sus elecciones. A través de la galaxia, naves humanas comenzaron a aparecer en órbita alrededor de cada mundo importante. No vinieron del espacio. Emergieron de los océanos, lagos y mares de cada planeta. Cuerpos de agua que habían parecido naturales durante millones de años se revelaron como instalaciones humanas. En Vidian Prime, el océano se drenó de repente para mostrar masivas ciudades submarinas. En Toros, los 3 mares principales del planeta se vaciaron para revelar astilleros que empequeñecían cualquier cosa que los insectos hubieran construido. En Nueva Cristalia, incluso los pequeños lagos decorativos de los jardines de cristal resultaron ser estaciones de monitoreo humanas. ¿Cuánto tiempo han estado aquí? Zumbó en pánico la reina Cisara mientras veía naves humanas emerger de cada cuerpo de agua en su planeta. La respuesta vino de su asesor más antiguo, un ser tan anciano que recordaba historias de antes de la primera conquista de la colmena. Mi reina, hay leyendas entre las castas más antiguas. Historias de extrañas luces bajo las aguas, de voces que venían de los lugares profundos. Siempre pensamos que eran mitos. El almirante Sexatara, todavía atrapado cerca de la Tierra, recibió una comunicación directa de la doctora. Chen, almirante, usted servirá como nuestro testigo. Va a observar lo que le sucede a las civilizaciones que eligen la crueldad sobre la bondad. ¿Qué van a hacernos? Preguntó. Eso depende enteramente de lo que ustedes le hayan hecho a otros, respondió la doctora. Chen, cada especie será juzgada en base a sus acciones. A algunas se les dará la oportunidad de cambiar. Otras serán reubicadas en mundos donde puedan empezar de nuevo. Y unas pocas. La transmisión se detuvo, y el almirante Sexatara pudo oír el sonido de vasta maquinaria despertando en las profundidades de la Tierra. Unas pocas descubrirán que el universo ya no tiene paciencia para la crueldad innecesaria. A través de la galaxia,
1 billón de seres miraron a sus cielos y vieron naves humanas bloqueando las estrellas. Los océanos que habían sido pacíficos y vacíos durante miles de años zumbaban con el poder de civilizaciones que despertaban. La galaxia contuvo el aliento y esperó para saber qué significaba el juicio cuando venía de seres que controlaban las aguas de 10.000 mundos. La flota humana se extendió por la galaxia como una marea oscura. En cada mundo principal se desarrollaba la misma escena. Naves humanas emergían de bases oceánicas ocultas y formaban esferas perfectas alrededor de cada planeta. Ningún gobierno podía resistir. Ningún ejército podía contraatacar. Los humanos tenían demasiadas naves, demasiada tecnología, y lo sabían todo sobre sus enemigos. Envidia Prime, el presidente Culvin de la Federación de Comercio, recibió el primer juicio de la humanidad. El ser de 4 brazos estaba sentado en su palacio dorado, rodeado de riquezas robadas de 100 mundos conquistados. La imagen de la doctora Chen apareció en todas las pantallas de su palacio. Presidente Culvin, usted y su pueblo están acusados de esclavizar a 42 especies diferentes. Han forzado a miles de millones de seres a trabajar en sus minas y fábricas. Tratan la vida sintiente como una propiedad que se compra y se vende. Nosotros solo seguíamos la ley galáctica, tartamudeó el presidente Culvin. La conquista es legal. Los fuertes gobiernan a los débiles. Así es como la galaxia siempre ha funcionado. Ya no, respondió simplemente la doctora Chen. Fuera del palacio, naves humanas habían rodeado la ciudad capital del planeta, pero no estaban disparando armas. En cambio, extraños haces de luz escaneaban cada edificio, cada calle, cada persona. En cuestión de horas, algo imposible comenzó a suceder. Los mercados de esclavos que habían operado durante siglos simplemente se desvanecieron. Los edificios no explotaron ni se derrumbaron. Se hundieron en el suelo como si el propio planeta se los estuviera tragando. Los esclavos que estaban dentro fueron transportados a un lugar seguro antes de que los edificios desaparecieran. ¿A dónde se los están llevando?, exigió el presidente Culvin. A mundos donde puedan vivir libres, respondió la doctora Chen. Mundos que preparamos para ellos hace mucho tiempo, en caso de que este día llegara. El juicio humano Envidia Prime continuó durante días. Cada esclavo fue reubicado en un mundo mejor. Cada funcionario corrupto se encontró despojado de poder y transportado a colonias penitenciarias. Las armas del planeta fueron desactivadas. Sus bases militares se hundieron bajo la superficie. Pero los ciudadanos comunes, los comerciantes, granjeros y trabajadores que solo habían estado tratando de vivir sus vidas, fueron dejados en paz. Los humanos no castigaban a la gente simplemente por existir bajo un mal gobierno. En Cristalia, la situación era diferente. El alto comandante Sarul observó con asombro cómo las fuerzas humanas comenzaban lo que llamaban correcciones. Los seres de cristal habían sido belicosos, pero no eran completamente malvados. Habían esclavizado a otras especies, pero también tenían arte, música y filosofía. La doctora Chen se apareció personalmente ante el alto comandante. Su pueblo tiene potencial, dijo, pero han elegido el camino equivocado. Vamos a ayudarles a encontrar uno mejor. Los humanos no destruyeron el gobierno de Cristalia. En cambio, eliminaron cuidadosamente a los líderes más corruptos y los reemplazaron con individuos de mente justa de la población cristalina. Las bibliotecas llenas de propaganda de guerra simplemente desaparecieron, reemplazadas por libros sobre cooperación y paz. ¿Cómo están haciendo esto?, preguntó el alto comandante Sarul. ¿Cómo pueden simplemente hacer desaparecer edificios y reemplazarlos con otros? La doctora Chen sonrió. Hemos estado preparándonos para este día durante 3.000 años. Hemos tenido tiempo para perfeccionar nuestros métodos. El juicio más impactante llegó a Toros, mundo natal de la colmena insectoide. La reina Cisara había gobernado a través del miedo y la crueldad durante 500 años. Su gente había torturado a otras especies por entretenimiento. Habían convertido el genocidio en un arte. Cuando la imagen de la doctora Chen apareció ante la reina, su mensaje fue breve y final. Su especie ha elegido abrazar la crueldad innecesaria. Han convertido el sufrimiento en una celebración. La galaxia no tiene lugar para tal comportamiento. No pueden destruirnos. Zumbó frenéticamente la reina Cisara. Tenemos miles de millones de personas. No todos son malvados. No, asintió la doctora Chen. No lo son. Los inocentes entre su pueblo están siendo reubicados mientras hablamos. Los niños,
los artistas, los filósofos, los que hablaron en contra de su crueldad, están siendo llevados a un mundo donde puedan construir una sociedad mejor. La reina Cisara observó a través de las ventanas de su palacio cómo las naves humanas extraían cuidadosamente a ciertos individuos de las ciudades colmena. No se llevaban a todos, solo a personas específicas que habían mostrado bondad o se habían opuesto a las peores prácticas de la colmena. ¿Y qué hay del resto de nosotros?, preguntó la reina. La expresión de la doctora Chen no cambió. Tuvieron 500 años para elegir un camino diferente. En su lugar, eligieron la crueldad. El universo está haciendo limpieza. El cielo sobre todos comenzó a cambiar de color. Las naves humanas estaban haciendo algo en la atmósfera del planeta. En cuestión de horas, el cambio se hizo evidente. Estaban haciendo el mundo inhabitable para la especie insectoide, pero solo para ellos. Las otras formas de vida del planeta, sus plantas y animales, no se vieron afectadas en absoluto. La reina Cisara y sus crueles seguidores se encontraron sofocándose lentamente a medida que el aire cambiaba a su alrededor. Los miembros más viciosos de su especie simplemente se durmieron y nunca despertaron. El planeta permaneció hermoso y vivo, pero ya no era adecuado para los seres que lo habían convertido en un centro de crueldad galáctica. El almirante Sexatara observó todo esto desde su posición cerca de la Tierra. Su flota seguía rodeada. Seguía indefensa, pero los humanos les permitían observar todo lo que sucedía. ¿Por qué me muestra esto?, le preguntó a la doctora Chen durante una de sus conversaciones. Porque su pueblo es el siguiente en ser juzgado, respondió ella. Y quiero que entienda cuáles son las opciones. ¿Qué opciones? Cambiar o desaparecer. Esas son las únicas opciones que quedan en esta galaxia. El juicio del dominio cristalino fue diferente a los demás. La gente del almirante Sexatara eran guerreros, pero tenían códigos de honor. Conquistaban a otras especies, pero no las torturaban por diversión. Eran crueles, pero no completamente desprovistos de misericordia. La doctora Chen se apareció ante el almirante Sexatara con la decisión de la humanidad. A su pueblo se le dará la oportunidad de cambiar, pero el cambio debe ser real, no solo palabras. ¿Qué quiere decir? Cada especie que su pueblo esclavizó será liberada y reubicada. Su ejército se reducirá a una fuerza de defensa únicamente. Su gobierno será reestructurado para incluir representantes de cada especie en su territorio. Y usted, almirante, servirá como nuestro embajador ante su pueblo. El almirante Sexatara sintió un alivio inundar su cuerpo de cristal. No vamos a ser destruidos. No si demuestran que pueden cambiar. Pero entienda esto, estaremos observando. Si su pueblo vuelve a sus viejas costumbres, si empiezan a conquistar y esclavizar de nuevo, no habrá una segunda oportunidad. A través de la galaxia, el juicio humano continuó. Algunas especies fueron reubicadas en mundos mejores. A otras se les dio la oportunidad de reformar sus sociedades. Las peores, las que habían convertido la crueldad en una ciencia, simplemente desaparecieron de la existencia. Pero en cada caso, los inocentes fueron protegidos. Los niños fueron salvados. Los artistas y filósofos fueron reubicados. Cualquiera que hubiera intentado hablar en contra de la crueldad de su sociedad, recibió un nuevo hogar. La galaxia estaba siendo reestructurada, no a través de la guerra o la conquista, sino a través de una intervención cuidadosa y precisa, por seres que habían estado observando y planeando durante milenios. Y en las profundidades de los océanos de la Tierra, las verdaderas ciudades de la humanidad zumbaban de actividad, mientras coordinaban el mayor proyecto de ingeniería social en la historia galáctica. 6 meses después del día en que los océanos se drenaron, la galaxia era un lugar completamente diferente. La hegemonía galáctica ya no existía. En su lugar había algo que nunca se había visto antes, una civilización galáctica verdaderamente cooperativa, donde diferentes especies trabajaban juntas en lugar de luchar entre sí. El almirante Sexatara estaba en el puente de su nave insignia, pero ya no era una nave de guerra. Los humanos la habían convertido en una nave diplomática. Su tripulación ahora incluía a seres de 2 especies diferentes, todos trabajando juntos para ayudar a los planetas a ajustarse al nuevo orden galáctico. Embajador Sexatara, dijo su nuevo oficial de comunicaciones, una joven humana llamada Lisa Park. Estamos recibiendo un mensaje del sistema Vidian. Solicitan ayuda para establecer su nuevo gobierno. El almirante Sexatara, ahora embajador Sexatara, asintió. Fije el rumbo a Vidian Prime. Y por favor, llámeme solo Sexatara. Ahora todos somos iguales aquí.
El viaje a Vidian Prime le mostró cuánto había cambiado. Donde antes había habido puestos de control militares y naves de transporte de esclavos, ahora había pacíficas naves comerciales y naves de refugiados que llevaban a antiguos esclavos a sus nuevos hogares. Especies que habían sido enemigas durante siglos ahora trabajaban juntas. En Vidian Prime, el presidente Culvin ya no estaba. En su lugar había un consejo formado por representantes de cada especie que vivía en el planeta. Los antiguos esclavos eran ahora ciudadanos iguales. Las enormes fábricas que habían producido armas ahora fabricaban equipos médicos y herramientas para terraformar nuevos mundos. «Es asombroso», dijo la doctora Tamara, una antigua esclava que ahora era la ministra de Educación del planeta. «Hace 6 meses, mi gente era una propiedad. Ahora estamos ayudando a dirigir el gobierno». Sexatara se maravilló del cambio. ¿Cómo lograron los humanos que esto sucediera tan rápidamente? La doctora Tamara sonrió. No lo forzaron. Simplemente eliminaron a las personas que impedían que sucediera. Naturalmente, una vez que los líderes corruptos se fueron, una vez que se eliminó el miedo, la cooperación resultó ser mucho más fácil que la conquista. Transformaciones similares habían ocurrido en toda la galaxia. En Nueva Cristalia, antiguos enemigos ahora creaban arte juntos. Seres de cristal y las especies que una vez habían esclavizado construían hermosas esculturas que combinaban diferentes tradiciones culturales. En los mundos reformados de la antigua colmena insectoide, los supervivientes aprendían nuevas formas de vivir. Los niños y los pocos adultos que se habían opuesto a la crueldad de la colmena estaban construyendo una sociedad pacífica. Conservaron los aspectos positivos de su cultura, sus asombrosas habilidades de ingeniería y su capacidad para trabajar juntos, mientras abandonaban la violencia y la tortura. Pero los cambios más asombrosos estaban ocurriendo en mundos que no habían sido parte de la hegemonía en absoluto. Planetas que se habían estado escondiendo con miedo durante siglos ahora se estaban revelando. Especies que habían sido llevadas al exilio estaban regresando a sus mundos natales. Sexatara recibió una invitación para visitar uno de estos mundos, un planeta llamado Armonía, donde 17 especies diferentes vivían juntas en paz. Cuando llegó, fue recibido por seres que había creído extintos. «Bienvenido, embajador», dijo el anciano Mordon de los gentiles. Su pueblo supuestamente se había extinguido hace 300 años cuando el dominio cristalino conquistó su mundo. Nos alegra que haya podido visitar nuestro nuevo hogar. Pero su pueblo estaba extinto, dijo Sexatara con asombro. Pensábamos que la plaga los había matado a todos. El anciano Mordon sonrió con tristeza. No hubo plaga. Su gente planeaba usar nuestro mundo para prácticas de tiro. Los humanos nos evacuaron la noche antes de que llegara su flota. Hemos estado viviendo aquí desde entonces, junto con otros que estaban extintos. El recorrido por Armonía asombró a Sexatara. 17 especies que supuestamente habían sido destruidas a lo largo de los siglos vivían todas juntas. Habían combinado sus conocimientos y habilidades para crear un mundo paradisíaco. Sus ciudades flotaban sobre bosques de cristal. Sus granjas cultivaban alimentos que podían nutrir a cualquier especie. Sus bibliotecas contenían la sabiduría acumulada de civilizaciones que la galaxia creía perdidas para siempre. ¿Cuántos mundos como este hay?, preguntó Sexatara. «Cientos», respondió el anciano Mordon. «Los humanos nos han estado salvando durante milenios. Cada vez que una especie estaba amenazada de extinción, evacuaban silenciosamente a los supervivientes. Han estado construyendo una civilización secreta de refugiados y exiliados». La doctora Chen apareció en Armonía durante la visita de Sexatara. Parecía mayor ahora, cansada por el esfuerzo masivo de reestructurar la sociedad galáctica, pero también se veía satisfecha. «La parte más difícil ha terminado», le dijo a Sexatara mientras caminaban por uno de los jardines flotantes de Armonía. «La mayoría de las especies se han adaptado a la nueva forma de hacer las cosas. El comercio está reemplazando la conquista. La cooperación está reemplazando la competencia. ¿Y qué hay de los humanos?», preguntó Sexatara. «¿Cuándo veremos sus verdaderas ciudades? ¿Cuándo dejarán de esconderse en los océanos?». La doctora Chen sonrió. «Ya no nos estamos escondiendo. Simplemente estamos cómodos donde estamos. La superficie de la Tierra sigue siendo nuestro jardín, nuestro lugar para relajarnos y cultivar alimentos. Pero nuestros verdaderos hogares están en las aguas profundas de 10.000 mundos». Señaló el lago en el centro de la ciudad principal de Armonía. «¿Ves ese lago? Eso no es solo agua. Es una de nuestras estaciones de monitoreo.
Tenemos seres viviendo ahí abajo, observando y protegiendo este mundo. Sexatara miró el Pacífico Lago con una nueva comprensión. Están en todas partes, ¿no es así? Cada mundo con agua tiene humanos viviendo bajo la superficie. Cada mundo que vale la pena proteger, confirmó la doctora. Chen, aprendimos hace mucho tiempo que la mejor manera de defender algo es ser parte de ello desde el principio. Su conversación fue interrumpida por una alerta de la nave de Sexatara. Su oficial de comunicaciones, Lisa Park, apareció en su comunicador personal, con aspecto emocionado. Embajador, necesita oír esto. Estamos recibiendo señales desde fuera de la galaxia. Parece que hay otras civilizaciones galácticas ahí fuera y están pidiendo hacer contacto. La doctora Chen no pareció sorprendida. Hemos estado en contacto con nuestros vecinos durante siglos, pero estaban esperando ver si esta galaxia maduraba lo suficiente como para unirse a la comunidad más grande. ¿Quiere decir que hay otras galaxias con civilizaciones como la suya? No como la nuestra, dijo la doctora Chen. Cada galaxia se desarrolla de manera diferente, pero la mayoría de ellas han aprendido la misma verdad básica, que la cooperación crea más prosperidad que la conquista. Su galaxia fue una de las últimas en darse cuenta de eso. 6 meses después, Sexatara se encontraba en el nuevo Congreso Galáctico, una enorme estación espacial construida en la zona neutral entre antiguos territorios enemigos. Representantes de cientos de especies se sentaban juntos tomando decisiones que afectarían a billones de seres. El Congreso tenía una simple regla escrita en su documento fundacional en los idiomas de cada especie miembro. Daña al inocente y los océanos te juzgarán. No era solo una regla, era una promesa. En toda la galaxia, cada mundo con cuerpos de agua significativos zumbaba silenciosamente con la presencia de los vigilantes de la humanidad. No interferían en la vida diaria, pero todos sabían que estaban allí. Los niños de 1000 mundos crecieron con nuevos cuentos para dormir. Cuentos sobre los lugares profundos donde vivían seres sabios. Cuentos sobre protectores que vigilaban desde debajo de las olas. Cuentos sobre cómo la galaxia había aprendido a ser amable porque las propias aguas lo exigían. Y en las fosas más profundas de los océanos de la Tierra, en ciudades que brillaban con la luz de 10.000 soles, la humanidad continuaba su antiguo trabajo de observar, proteger y asegurar que la galaxia siguiera siendo digna de las estrellas. La era de la conquista había terminado. La era de la cooperación había comenzado, y los océanos de 10.000 mundos cantaban silenciosamente con las voces de aquellos que lo habían hecho posible.